Lo retrata nuestro invitado. 17 horas con 32 minutos, 31 minutos para ser exacto, y en este momento ya tenemos contacto con nuestros invitados. Quiero dar la bienvenida a Jorge Martínez, quien es secretario de los trabajadores de la empresa eléctrica de Quito, y a Fernando Salinas, que es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la provincia de Pichincha. Bienvenidos a ambos, un gusto saludarlos. Quienes habla Andrés Durán, me acompaña Adrián Acosta. Quiero comenzar esta conversación con Fernando. Fernando, ¿cómo está? Buena tarde. Un gusto saludarlo. ¿Nos escucha? Tiene un pequeño detalle ahí en su conexión de audio, si nos ayuda, por favor. Tiene apagado el micrófono. Bueno, mientras tanto, entonces... Está prendido. Ahí ¿Me está, escuchan allí? tenemos. Ahí estamos. Perfecto. Tenemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores periodistas. Gracias a su prestigioso medio de comunicación, Pichincha Universal, por darnos este espacio. También un saludo cordial al ingeniero Jorge Martínez, mi contertulio de esta tarde. Perfecto, Fernando. Lo que nos convoca el día de hoy es analizar la situación global del sector eléctrico. Hemos mencionado aquí algunos datos que tienen que ver con la capacidad de generación eléctrica en el país, un poco el rol de las hidroeléctricas, la generación, que es bastante interesante. Tengo entendido por fuentes extraoficiales que hoy por hoy el país tiene un superávit en cuanto a la generación eléctrica, y hay algunos problemas en cuanto a la comercialización y verificación de los medidores. Por eso han habido causas y denuncias, incluso en el seno legislativo, que aseveran que el incremento de las tarifas eléctricas obedece a la mala verificación de los medidores. Pero también hay otras personas que argumentan que es necesario privatizar el sector y por ende quitarle una carga al Estado. Yo quiero decirle, o consultarle, mejor dicho, si realmente es viable la concesión de los sectores hidroeléctricos del país, o si lo que tiene que hacerse es mejorar la eficiencia, obviamente en manos del Estado. Bienvenido. Muy buenas tardes, nuevamente. A ver, yo creo que este tema es un tema que hay que abordarlo desde algunas aristas, ¿sí? Eh, Efectivamente, dentro de la introducción del programa se habían dado algunos datos acerca de el crecimiento que hubo, diría yo, durante los últimos 15 años. Bueno, de la época del expresidente Correa, hubo una fuerte inversión en el sector eléctrico, hablando en todos los segmentos de la industria, tanto en generación, en transmisión y distribución, de tal manera que actualmente nuestra matriz eléctrica se convirtió de un 50% que tenía de generación hidroeléctrica a un 50% de generación termoeléctrica, y en estos últimos años, desde el año 2016, tenemos una matriz de generación eléctrica que tiene un componente fuerte en la parte de hidroelectricidad que ya es cercano al 90%, es decir, un progreso en cuanto a limpiar un poco, si cabe el término, la generación que tiene nuestro país, que prácticamente ya es casi totalmente renovable, ¿no? O sea, nosotros habíamos advertido que era el 81%, pero usted dice que ya está cercano al 90%. Sí, Esto el es año bastante pasado fue el interesante. 92% y ahora es alrededor del 90%, datos hasta diciembre del año Perfecto, 2020, ¿no? perfecto. Es un dato muy interesante. Lo que sí también dentro de la introducción, y hay que ser totalmente honestos, es que estos proyectos de generación también han tenido una serie de problemas de índole técnico, una serie de problemas de índole administrativo y una serie de problemas también de índole de corrupción, que eso tampoco hay que dejarlo de decir. Sin embargo, de eso yo creo que es muy importante la inversión que se hizo merced a un cambio de carácter constitucional, que ahí ya voy a responder su pregunta respecto a si es posible. En este caso, el tema de la privatización, le digo, es inconstitucional el tema de una eventual privatización del sector eléctrico ecuatoriano. Tenemos prácticamente definido como un sector estratégico según la Constitución. Esto está en el 313, de lo que recuerdo, al 316, donde el Estado se reserva para sí los sectores estratégicos en los cuales está la energía eléctrica, la administración
la regulación, el control, y dice inclusive que tiene que crear empresas públicas para la prestación de estos servicios. Ahora, hay un tema que puede sonar tal vez como un sinónimo del tema de privatización, que es la concesión. La concesión, pues, no lleva la venta del activo, pero sin embargo le da a una empresa privada la administración de la empresa, ¿sí? En contraprestación de lo que algún rato se había hablado de una especie de monetización, es decir, los flujos de un negocio se los adelanta al día de hoy y se le da a una empresa para que explote los activos del país. Eso también se puede dar, eso no es o no está vetado por la Constitución, sin embargo, obviamente, está dentro de la palestra pública este tema de lo que usted decía, de los servicios eléctricos que ahora se están prestando aparentemente con una mala calidad. Pero Pero le eso digo, afectaría el durante... consumo de los ecuatorianos, a los usuarios. ¿Cómo interpretar esto? Porque también me parece que enreda una serie Bueno, de distorsiones por ahí, ¿no? sí, por supuesto. Mire, cuando se habla, por ejemplo, del tema de concesión, evidentemente se le da a una empresa para que explote los activos y hay una figura de lucro, cosa que no hay con una empresa pública y por lo tanto, evidentemente o consecuentemente, lo que ha pasado en el mundo es que se elevan los costos de los servicios. Vemos, por ejemplo, el caso de España. Ahora mismo usted puede revisar los diarios españoles y vemos que en ciertas horas del día, ¿sí? El megavatio hora solo de la etapa de generación está bordeando alrededor de los 250 euros por cada kilovatio, es decir, 25 centavos por cada megavatio, es decir, 25 centavos de dólar por cada kilovatio, es decir, es evidente que va a haber un incremento en los costos para los ciudadanos, ¿sí? Porque obviamente se le da a una empresa que lucra de la administración de estos activos, en este caso de una empresa eléctrica. Muy bien, quiero dar la palabra al ingeniero Jorge Martínez, quien es secretario general del Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica Quito. Quiero consultarle cuál es la posición, en este caso, de los trabajadores y todo el sector de la empresa eléctrica Quito en respecto a una posible privatización, o bueno, ya también se utilizan otros términos como concesión, monetización. Ujú. Si bien el presidente Guillermo Lasso no ha hecho un pronunciamiento en este sentido, hay que recordar que ya existía esa intención en el gobierno pasado de Lenín Moreno, que se había hecho anuncios en este sentido. ¿Cuál es la posición? No sé si ustedes van a emprender algún diálogo también con el nuevo gobierno. Cuéntenos, por favor. Tiene silenciado su micrófono, si nos ayuda, por favor, ingeniero. Muy buenas tardes, un saludo a Fernando, un saludo a ustedes, Bien. estimados amigos de Pichincha Comunicaciones, un saludo a todos los radioescuchas. Yo creo que Fernando ha sido muy preciso en algunos conceptos. Yo quiero ir a un tema extremadamente práctico. Este es un tema de hace muchos años. Recordemos ya que en gobiernos pasados hubo intentos de privatizar y creo que el ejemplo práctico es cómo se pretendió vender la empresa eléctrica Quito, y creo que ahí los radioescuchas nos van a comprender con muchísima facilidad. Una banca internacional, la Salomon Smith Barney, hizo la banca de inversión, valoró la empresa eléctrica Quito en $90 millones. Como esto fue un escándalo, en pocas semanas le subió a $120 millones. Y lo importante es saber que solo en aquella época la deuda que el Estado tenía con la empresa eléctrica Quito por el déficit tarifario, es decir, por las tarifas que no le había permitido cobrar, eran $180 millones. Es decir, imaginémonos, se vendía en 120, de un plumazo 60 millones de utilidad y se quedaban con todo el parque de generación, el parque de distribución y sobre todo un tema muy importante que es el mercado. Es decir, aquí son valiosos los clientes. Y claro, en Quito, en la empresa eléctrica Quito, está obviamente un importante sector industrial, un sector comercial. Entonces, esta es un poco la lógica de estos negocios, ¿no? Y como decía Fernando, ya la experiencia del pasado, en Argentina, el señor Menem decían que solo le faltó vender las joyas de la abuela, ¿no?
Y entonces en la Argentina la venta del sector eléctrico, de las telecomunicaciones, hasta el agua se privatizó, ¿sí? Y entonces las personas empezaron a devolver los medidores de energía, porque realmente su capacidad de ingreso ya no les permitía ni siquiera pagar el consumo. Esto es una experiencia que se ha vivido en Europa, pues la señora Thatcher es la madre de los modelos de privatización en el mundo, y allá en donde los ingleses privatizaron, después de varios años de esa experiencia, el Estado terminó recomprando esas empresas porque finalmente comprende que este obviamente es un servicio público y un servicio público que lógicamente tiene que ser tratado también con mucha equidad, porque entenderemos nosotros en un país en donde las distancias entre la riqueza y la pobreza son muy grandes, en donde hay grandes diferencias, grandes inequidades. Entonces es muy importante que los servicios públicos y sobre todo servicios públicos básicos como el de la electricidad tengan evidentemente primero un control del Estado. Y también se señaló con precisión que, claro, cuando alguien compra, entendemos que compra porque tiene que hacer un negocio de esto. Es decir, si yo compro algo, compro para vender y para generar, digamos, utilidades. Cuando la lógica con la cual han funcionado estas empresas, evidentemente, es generar determinados ingresos que lo que tienen que hacer es mantener, sostener, generar recursos para la propia operación del sistema como tal. Yo creo que la importante afirmación es aquí, imaginémonos la pandemia con problemas de energía. Es decir, de verdad que los trabajadores eléctricos y el sector eléctrico del país ha permitido que pues, los hospitales funcionen, que la producción se mantenga y que podamos obviamente, gracias a ese esfuerzo, a esa contribución, a esa dedicación, poder superar estas emergencias. Entonces, desde esa perspectiva, entonces la posición es radical, no a la privatización. mire, nosotros en esto hemos dado un ejemplo ya histórico. Hace 20 años luchamos con muchísima claridad y precisión sobre esto y lo que hemos señalado y señalaremos es que esto no es conveniente para el país por las razones que se han expuesto con demasiados ejemplos y obviamente estaremos en una línea de defender el patrimonio nacional. Además, porque esto hay que entender también. Cuando hablamos de la empresa eléctrica Quito, los accionistas de esta empresa pues es el Estado ecuatoriano, por lo tanto somos todos los ciudadanos. Además, son accionistas de esta empresa el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es decir, los quiteños. Es accionista de esta empresa el Consejo Provincial, todos los pichinchanos, es decir, todos los que vivimos en Quito, vivimos en Pichincha, pagamos impuestos, obviamente somos propietarios de este patrimonio. Entonces este no es un patrimonio de los gobiernos, este es un patrimonio de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, digamos, decisiones que sobre este tema deban adoptarse, creemos nosotros, deberían contar con eso, con la opinión de quienes somos finalmente los dueños de estas empresas. Y quiero además señalar un hecho adicional, ¿sí? Porque siempre hablamos de eficiencia, ineficiencia. Nosotros, los trabajadores, no administramos estas empresas. Y esto va de la mano también de algunas de las aseveraciones que se han hecho. Las empresas han sido politizadas. Las empresas se han convertido en botines políticos de los gobiernos de turno, en una lógica de subasta de las mismas. Y a mí me parece, y coincidirá conmigo Fernando, que es el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que allí lo que necesitamos es que a los técnicos, ¿no es cierto?, que a las personas que se han preparado, se han formado, que conocen el sector eléctrico, sean quienes deberían estar al frente de estas empresas, evitando, ¿no es cierto?, una serie de improvisaciones que valdría incluso la pena revisar cuáles son los indicadores de eficiencia de estas empresas. Bien. Permítanme decirles, yo quiero aprovechar este espacio para decirle al señor presidente de la República, al señor ministro, al señor viceministro que ha sido designado, que es además una persona que ha estado vinculado al sector eléctrico, el ingeniero Argüello, ha estado en el SENACE durante muchos años. Quienes estamos en este sector conocemos lo que significa esta institución.
decirles obviamente que sería interesante revisar los indicadores de eficiencia de las empresas. Empresas que llegan a niveles de ejecución de 30-35% de sus presupuestos. Es decir, lo cual denota que ha habido personas designadas políticamente como parte de cuotas que han sido incapaces ni siquiera de ejecutar los recursos que la propia comunidad les brinda. Porque Bien, cuando una Jorge, empresa, permítame volver inmediatamente con usted. Muy interesante lo que nos acaba de plantear. Y quiero ir desmenuzando algunas cosas y hacerlo sumamente pedagógico, le pido para que cumplamos con ese objetivo, estimado Fernando, tratar de desmenuzarlo para que la ciudadanía lo entienda. Y quiero ir con los datos más importantes. ¿Por qué razón? Porque hablamos de eficiencia, hablamos de control del Estado, hablamos del impacto en el bolsillo de los ecuatorianos. Hoy por hoy, el subsidio a un hogar promedio, corríjame si me equivoco, son de 500 kilovatios. Pasado ese rango, el Estado ya no está subsidiando, ya no se subsidia. Esos son los datos preliminares que a nosotros nos enviaron de manera extraoficial, que se sujeta a lo que establece el gobierno nacional. En ese sentido, quiero consultarle si efectivamente esto sucede en la práctica y no tenemos una especie de recurso que de alguna forma estratifique en función del ingreso socioeconómico. Es decir, la gente que vive en San Borondón, por poner un ejemplo, paga exactamente lo mismo que la gente que vive en el sur de Quito con otro tipo de ingreso socioeconómico. Yo quisiera que esto nos aclare para entender un poco lo que sucede en torno a esto que se ha construido también en el discurso, que es un subsidio ineficiente, que es necesario que recaiga en las manos del privado. ¿Qué nos puede decir al respecto, estimado Fernando? Mire, los subsidios no son buenos ni malos per se, son simplemente un elemento que utiliza el Estado ecuatoriano, cualquier Estado, para dar mayor acceso al ciudadano para la adquisición de un bien o un servicio. En este caso, el servicio eléctrico es fuertemente subsidiado, le quiero decir, aparte de que es un servicio barato, es subsidiado considerando a las personas que consumen hasta 110 kilovatios hora por mes en la sierra y 130 kilovatios hora por mes en la costa, llega el subsidio, ¿sí? Y ya. prácticamente cuesta No la son mitad del 500 kilovatio hora. entonces. No. Ya. Pero hay otros subsidios que déjenme comentar. El otro subsidio, este es el denominado tarifa de la dignidad, Ya. ¿sí? El otro subsidio es, por ejemplo, relacionado al tema de la ley del anciano, en el cual se le cobra la mitad del valor del kilovatio hora, alrededor de 4 centavos por cada kilovatio hora para las personas mayores de 65 años. ¿Sí? El otro es por la ley, por ejemplo, de deducción del tungurahua, es decir, hay una serie de subsidios también para el tema de la cocción eficiente, también hay otro tipo de subsidio. Es un servicio fuertemente subsidiado, le comento. Y, por ejemplo, para el tema de la tarifa de la dignidad, se destinan alrededor de unos 20 millones de dólares por año y llega alrededor del 30% de los clientes de la sierra y de la costa en las diferentes empresas de distribución del país. Es decir, mucha gente tiene uso de este subsidio. En términos de eficiencia, mire, este tema de la eficiencia es básico para entender. No se puede comparar papas con manzanas, ¿sí? La eficiencia en una empresa, ¿sí? De una empresa pública va relacionada al servicio que presta a la ciudadanía. La eficiencia, por otra parte, que presta una empresa privada, ve en función del valor que genera para sus accionistas, es decir, es un valor de lucro. Sí, ese es el objetivo. Entonces yo creo que nunca se podrá, hay múltiples estudios acerca de la eficiencia entre el servicio público y privado, que unos estudios hacen la comparativa y dicen que no hay cómo comparar por lo que les señalo, el uno persigue lucro, el otro persigue servicio, pero en definitiva lo que sí llegan a la conclusión es que la eficiencia operativa de las empresas depende de otro tipo de factores, no de quién es dueño de la empresa, puede ser un dueño público o un privado, ¿sí?
el ejemplo más claro es el que acaba de señalar el ingeniero Martínez, que dice la empresa eléctrica Quito. Revisemos la empresa eléctrica Quito en función del servicio que brinda la ciudadanía. ¿Qué cobertura tiene? Casi el 100%. ¿Sí? Revisemos otro factor, el tema de las pérdidas de energía. Las pérdidas de energía es un elemento básico para definir cuál es la eficiencia o es una medida, un termómetro para medir la eficiencia de una empresa. En la empresa eléctrica Quito estamos en alrededor del 6% de pérdidas de energía, cuando empresas tan eficientes privadas, como por ejemplo Chilectra, que es una empresa que es de propiedad de Enel, un gran consorcio mundial de la energía, tiene alrededor del 6% de pérdidas de energía. Obviamente hay muchos otros factores que, como bien señala el ingeniero Martínez, tema de cómo se ejecutan los presupuestos, también puede ser otro tema también de discusión y de análisis, pero yo les señalo los que básicamente se utilizan para señalar cuál es la eficiencia de la empresa. Entonces, como conclusión del tema de la eficiencia, no importa si el dueño es un privado o es un público, depende básicamente del talento humano de la gente, de los procesos internos, Pero Iván, básicamente de en la la, empresa y cómo los maneja. en la ¿Sí? práctica, el subsidio está cumpliendo un rol fundamental, digo, de equiparar un poco los costos para personas que tienen ingresos diferenciados. Y en ese sentido usted dijo, a nivel internacional, el caso de Uruguay, por ejemplo, 20 centavos del kilovatio hora. ¿Qué pasaría si caen en manos privadas las hidroeléctricas y todo el sistema de distribución? Me estoy inventando, estoy poniendo un ejemplo. Y todo el sistema de distribución eléctrica. ¿Esos 20 centavos serían el costo real de la producción o seguirían siendo entre 4 y 8 centavos en función de la demanda? ¿Cómo apreciar aquello y cómo esclarecerlo también? Yo le decía una cosa, que en nuestro país la energía es fuertemente subsidiada y uno de los costos, por ejemplo, de la energía que no se lo toma en cuenta para cobrarle al ciudadano dentro de la tarifa son los costos de inversión, porque el Estado en algún momento los Ujú. asumió cuando construyó los proyectos hidroeléctricos de generación y eso lo pagamos también, obviamente, los ciudadanos. Pero el costo real del kilovatio hora en el Ecuador, hay un estudio al que es público y lo puede acceder en el Internet, que es el costo real que lo hizo en ese momento el Arconel, hablaba de que el costo real es alrededor de 15 centavos, ¿sí? Ujú. Y a la mayoría de ecuatorianos nos cobran alrededor de 10 o 12 centavos. Entonces allí, evidentemente, sí hay un subsidio, aparte de los subsidios que le había anotado con anterioridad. Pero en el caso de que los activos de las empresas eléctricas de distribución, transmisión y generación pasen a manos privadas, pues yo le digo, el efecto en la tarifa, lo que se ve, ¿no es cierto? No quiero asegurarlo porque esto realmente depende de cada caso en cada país, pero de lo que se ve en la historia internacional es que los precios tienden a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque eventualmente el privado ya no es como el Estado que asume los subsidios, sino Ujú. que prácticamente exterioriza todos los costos hacia el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, Bien. eso es muy importante también que la ciudadanía lo conozca. Muy bien. Em, Jorge, quiero consultarle, ustedes habían preparado como empresa eléctrica Quito un pliego de planteamientos, peticiones hacia el nuevo gobierno, entre ellos obviamente la no privatización de las empresas eléctricas. También, ¿cuáles son los otros puntos, especialmente en lo que tiene que ver, que también se ha señalado respecto a la ineficiencia, en este caso del 6% que mencionaba Fernando? Y también había un problema que ustedes tenían como empresa eléctrica Quito relacionado a que no han sido tomados en cuenta para la vacunación, a pesar de que el personal de las empresas eléctricas obviamente están en la calle todos los días y obviamente corren riesgo. A ver, yo creo que es importante precisar los avances que ha tenido el sector. Fernando ha señalado valores que son muy importantes. Aquí había empresas con 40% de pérdidas, ¿no? Esta era un poco la realidad también del sector. Hay que reconocer evidentemente la fuerte inversión. Yo creo que cuando un país construye una base sistémica, que son los elementos con los cuales se va a desarrollar el país. Esto es un principio básico, es decir, un país con energía va a ser un país en el cual esta afirmación que se hace de que necesitamos inversión, que la inversión venga. Entonces los países necesitan tener
energía, telecomunicaciones, vías, infraestructura, porque caso contrario la inversión no llega. Entonces, a veces hay que ser un poco justos en reconocer que estos son hechos importantes para que el país pueda avanzar, por un lado. Por otro lado, ya en el término, digamos, de demandas, nosotros creemos que si bien estos resultados importantes de las empresas, reducción de pérdida, menos desconexiones, terminan siendo en definitiva la calidad del servicio que se presta. Y creo que hay que reconocer que el país ha avanzado mucho en esto. Y la empresa eléctrica Quito ha sido, sin dudas, líder en muchos de estos temas, en su desarrollo, en la preparación, en la formación. Pero claro, también no es menos cierto que quienes laboramos en esas empresas tenemos demandas concretas, es decir, para nosotros el tema del patrimonio, de la defensa de lo público, es un tema central, fundamental, como expliqué, porque además va de la mano de lo que ha dicho Fernando, es decir, de entender por qué son necesarios los subsidios en países en donde los niveles y las distancias de los pobres y los ricos son muy grandes. Y por tanto hay que trabajar en focalizar adecuadamente esos subsidios. Quizás un detalle ahí. Usted decía, la energía está vinculada un poco a las escalas de consumo, efectivamente, y esas escalas de consumo tienen obviamente tarifas que están establecidas tanto para la sierra y para la costa. Hay que entender que, pues claro, las condiciones en la costa, aire acondicionado, en fin, un clima distinto, generan otro tipo de condiciones. Pero también es cierto que hay países vecinos en donde, por ejemplo, estratifican dependiendo de los quintiles de pobreza o de ingresos de los ciudadanos. Entonces, esto también, digamos, son esquemas tarifarios que están relacionados con la definición que sobre esto tiene el ente regulador. Pero en lo concreto, ¿qué queremos nosotros? Queremos que dejen de politizarse las empresas, que haya administradores eficientes, preparados, que las empresas además le den cuenta a los dueños de las empresas. Hay que rendir cuentas, no hay que rendir cuentas cada año, pues decir, en esta forma habitual que nos empezaron a enseñar, que son estos modelos de rendición de cuentas. O sea, este es un tema en el que es muy importante que los usuarios, la comunidad participe, haga un seguimiento de estas empresas, cómo van las mismas, cuál es la marcha, cómo funcionan sus directorios, ¿no? Porque solo de esa forma vamos a poder hacer realmente un seguimiento y una presencia real del funcionamiento de las Brevemente, empresas. porque nos quedamos sin tiempo, brevemente cuénteme el tema de la vacunación contra COVID-19 que le había preguntado también. Mire, la verdad es que nosotros sentimos que ha habido, digamos, mucha insensibilidad, ¿no? Ahora que están de moda las vacunas, claro, todos somos primera línea, hay que reconocer que efectivamente todos nos interesaría que esto pase, pero a personal que hemos estado, digamos, al frente, personal que está en la atención al público, personal que ha estado presente, generando, permitiendo que el sistema productivo funcione, y ese es el sector eléctrico, esos son los trabajadores eléctricos. Hasta ahora no hemos sido convocados, digamos, a vacunación, y eso nos parece que ha sido, digamos, un acto, si no de discriminación, por lo menos un acto de injusticia a un sector que ha estado presente a lo largo de la pandemia y que además ha entregado vidas. La empresa eléctrica Quito ha entregado 6 trabajadores que han fallecido por COVID, producto de lo que ha sido esta pandemia y esta emergencia para todos. Quiero agradecer enormemente a Jorge Martínez, secretario de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, y a Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la provincia de Pichincha. Muy amables por haber aceptado nuestra invitación.